México ya decidió. México ya decidió y decidió por un cambio. El 1 de julio, los mexicanos nos dejaron claro que su decisión está cimentada en un rechazo enérgico y contundente a la clase política del país. Tenemos que entender que la gente salió a votar en contra del régimen, en contra del sistema, en contra de los partidos, y que encontraron en la figura de Andrés Manuel López Obrador una opción para castigar a toda la clase política. Tenemos que entender que el cambio por el que votaron los mexicanos también implica un rechazo a la corrupción, un rechazo al abuso de poder y a la impunidad, un rechazo a la violencia y un rechazo a la desigualdad, la herencia que deja el gobierno que concluye. El gobierno de Enrique Peña Nieto ya fue juzgado en las urnas y será marcado por el uso faccioso de las instituciones y por las malas decisiones tomadas durante su sexenio. Tenemos que entender que México ya decidió por un cambio y que ese cambio tiene que suceder, se tiene que ver, se tiene que sentir. Tenemos que entender que no hay otra alternativa que no sea cumplirle a México, y que después del 1 de julio nadie va a poder acordar a espaldas de la ciudadanía y nadie va a poder faltar a su palabra, porque los ciudadanos nos van a estar vigilando y frente a nuestros errores, incongruencias o inconsistencias, no habrá perdón ni olvido. Y espero que nadie aquí se equivoque. Esta vigilancia también es para el presidente electo y para la nueva mayoría de Morena. Los ciudadanos van a exigirles que cumplan lo que prometieron en campaña, que cumplan con hacer realidad el cambio que ofrecieron, que cumplan con hacer de este otro México. El cambio por el que decidió la ciudadanía es un llamado a la madurez de esta nueva mayoría, para que entienda que legislar no es imponer ni mayoritear, que legislar es dialogar y deliberar, para que entienda que legislar desde la condición de mayoría no significa ser servil al poder ni ser ciego a sus excesos y a sus errores. Legislar desde la mayoría implica la gran responsabilidad de ser cancerbero en lugar de aplaudidor, de ser vigilante en lugar de cómplice. Por eso, la primera gran prueba que tiene Morena es cumplir con su promesa de dar reversa al gasolinazo. Y es también el primer reto que le hacemos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que honre su palabra y echemos atrás el aumento a las gasolinas, dar
dar reversa al gasolinazo es posible porque para lograrlo basta con reducir el impuesto a los combustibles. En la legislatura pasada, Movimiento Ciudadano presentó las primeras iniciativas para reducir ese impuesto y el grupo parlamentario de Morena se manifestó en el mismo sentido, pero las entonces mayorías del PRI y sus aliados se opusieron y la impidieron. Hoy, la nueva mayoría de Morena da respuesta y reversa al gasolinazo está en sus manos. Y por eso le decimos al presidente electo, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para que le cumpla a los mexicanos. Si el presidente electo decide no cumplir, si Morena decide no cumplir, si a pesar de ser mayoría deciden no darle reversa al gasolinazo, será su primera traición al pueblo de México. A esta nueva mayoría de Morena también le decimos que aquí están nuestros votos para eliminar el fuero. Ruego a la Asamblea mantenga el orden. No olviden la vieja frase, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a dar la vida para que lo digas. A esta nueva mayoría de Morena también le decimos, aquí están nuestros votos para eliminar el fuero. Nosotros sabemos que para acabar con la impunidad de los políticos solo hace falta voluntad, porque Movimiento Ciudadano ya logró la eliminación del fuero en Jalisco y en Nuevo León, porque logramos que la Cámara de Diputados aprobaran su eliminación en todo México, pero de nueva cuenta, la entonces mayoría del PRI se impuso para detener su aprobación en el Senado. Ahora, en esta nueva legislatura, hacer realidad la eliminación del fuero depende de que en Morena estén dispuestos a cumplir su palabra. México no tiene que esperar por el cambio que eligió, porque el cambio lo podemos hacer realidad hoy, porque de la nueva mayoría de Morena y de la voluntad del presidente electo dependerá qué tan rápido comience a cambiar el país. Y para que no haya un solo pretexto, le repetimos al presidente electo, a la nueva mayoría de Morena y a todo México, aquí están nuestros votos para recuperar la paz y la tranquilidad, para echar atrás la Ley de Seguridad Interior que aprobó la mayoría del PRI, para que en México tengamos seguridad sin guerra. Aquí están nuestros votos para crear una comisión de la verdad ciudadana y autónoma, porque no puede haber perdón ni olvido después de más de una década de abusos y atrocidades, porque sin verdad
no habrá justicia. Aquí están nuestros votos para que México tenga un fiscal verdaderamente autónomo. Aquí están nuestros votos para que los mexicanos tengan un salario digno, no mínimo. Aquí están nuestros votos para que la eliminación de las pensiones a expresidentes esté en la ley y no dependa de la discrecionalidad del presidente en turno. Aquí están nuestros votos para enderezar la reforma educativa y para defender nuestra soberanía energética. Aquí están nuestros votos para hacer de México un país de derechos y libertades. Aquí están nuestros votos para proteger el derecho a decidir de todas las mujeres, para que decidir sea un derecho y no un delito. Aquí están nuestros votos para que todos y todas tengan el derecho de elegir a quién amar y para que el matrimonio igualitario esté protegido por la ley. Aquí están nuestros votos para que el tema de la legalización de la marihuana pasemos de la discusión a los hechos. Basta ya de que en nuestro país una política fallida se pague con miedo, con violencia y miles de mexicanos encarcelados y asesinados. Aquí están nuestros votos porque todas estas y muchas otras propuestas son parte de la agenda que Movimiento Ciudadano ha impulsado en los últimos años, porque es la agenda que el PRI bloqueó y que hoy tenemos la oportunidad histórica de sacar adelante. Aquí están nuestros votos si realmente quieren hacer realidad el cambio por el que se decidieron los ciudadanos. Aquí están nuestros votos si realmente quieren cumplirle a los mexicanos. Aquí están nuestros votos si lo que quieren es honrar su palabra. Pero que quede muy claro, cualquiera que traicione la confianza de la gente nos va a tener enfrente, porque así como en Jalisco, Movimiento Ciudadano fue pieza fundamental. Presidente, le ruego que los tranquilice. Toma tiempo. Las interrupciones que me han hecho, tome tiempo, presidente. Que tome tiempo el secretariado. Porque así como en Jalisco Movimiento Ciudadano fue pieza fundamental para sacar al PRI, también seremos el vehículo para que la ciudadanía exija al gobierno federal y a Morena que cumplan su palabra. Movimiento Ciudadano es y seguirá siendo una oposición crítica, propositiva y seria, porque ser oposición es amar a México, porque desde la oposición nos hemos enfrentado al poder y no nos hemos vuelto acomodaticios cuando nos ha correspondido la responsabilidad de gobernar. Como oposición hemos dicho y hecho lo que pensamos. Señor, yo ruego a las señoras y señores legisladores que permitan el uso de la palabra al orador. La libertad de expresión es un derecho constitucional, con más razón tratándose de un legislador de la República. ¿Qué es lo que desean? Como oposición hemos dicho y hecho lo que pensamos y no nos hemos retractado cuando los ciudadanos nos han dado la confianza de representarlos.
Como oposición, hemos defendido y enarbolado causas ciudadanas y no las hemos abandonado cuando llega el momento de cumplir. Como oposición, hemos impulsado, entre muchas otras reformas, la creación de una pensión rural digna para todos los trabajadores del campo, una intensa agenda en materia de medio ambiente que incluye la prohibición del fracking, la creación de mecanismos de participación ciudadana efectivos que ya están en la ley, en los espacios donde somos gobierno, porque estamos convencidos que la participación ciudadana no debe ser un capricho del gobernante en turno. Como oposición, impulsamos mecanismos de austeridad, transparencia y control presupuestal para detener el derroche de recursos públicos, mecanismos que ya son realidad en los municipios que gobierna Movimiento Ciudadano, que además son los primeros lugares en transparencia a nivel nacional. Como oposición, la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano en la pasada legislatura fue la primera en renunciar a los seguros de vida, de gastos médicos y otros privilegios, y la única en presentar completa sus declaraciones 3 de 3. Como oposición, también hemos promovido reformas para combatir la violencia de género y el feminicidio. Señor orador, por favor, abrevie, si está usted tan amable. Compañeros legisladores, si desean ustedes que termine el discurso del orador, déjenlo concluir, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Como oposición, hemos promovido reformas para combatir la violencia de género y el feminicidio, una agenda integral e incesante en materia de derechos humanos, la gran deuda histórica que deja la actual administración. Detuvimos el pase automático del fiscal carnal y no renunciaremos a tener una fiscalía que sirva y sea plenamente autónoma. Como oposición, seguiremos respetando el federalismo, la soberanía de los estados y la autonomía municipal, porque estamos convencidos que las grandes transformaciones políticas y sociales surgen desde lo local. Nosotros nos opondremos a cualquier tentación centralista y autoritaria, así como a la injerencia de figuras extraconstitucionales en los temas fundamentales en los que corresponde decidir a los estados y municipios. Que no se le olvide a nadie, México es una república, nos rige el pacto federal y lo vamos a hacer valer. Para Movimiento Ciudadano, ser oposición es amar a México, es honrar la palabra, dar voz a quienes no tienen voz, llevar las causas ciudadanas a donde se toman las decisiones. Significa asumir el papel de contrapeso y al mismo tiempo contribuir a la construcción de un mejor país. Ser oposición significa pensar en un país diferente en donde cada mexicano pueda tomar futuro. Señor senador, se le ha agotado el tiempo y se han descontado las intervenciones. Concluya, por favor. Lo haré, presidente. En Movimiento Ciudadano hemos enfrentado al poder y hemos demostrado que la responsabilidad del legislador no implica servilismo. Por eso fuimos la única fuerza política que no firmó el Pacto por México y votó en contra de todas y cada una de sus reformas. En Movimiento Ciudadano hemos argumentado cada voto a favor y en contra, y no nos hemos escudado bajo ningún pretexto, a diferencia de quienes en su paso por el Poder Legislativo han considerado que ser oposición es oponerse a todo. Movimiento Ciudadano. Señor senador, ha terminado su tiempo. Por favor.
Movimiento Ciudadano será una oposición a todo lo que impida el cambio que México necesita. Una oposición de acciones, hechos y trabajo. Una oposición que sea parte del cambio, que contribuya a que el cambio suceda. Una oposición que empuje y presione para que el gobierno cumpla y que denuncie cuando no lo haga. Una oposición que enfrentará cada una de las incongruencias, inconsistencias y malas decisiones del gobierno. Movimiento Ciudadano seguirá siendo la oposición que este país necesita, porque ser oposición es amar a México. ¡Que viva México!